Hola a todos, bienvenidos en Body Opus Team. Vamos con el vídeo de la segunda parte de esta saga de los hombros, ¿vale? Os dije que íbamos a hacer una saga de 3 vídeos en separación del hombro. El vídeo anterior, que te lo dejo por aquí, fue hablando sobre todo los presses, todos los press que existen y demás. Y en este vamos a hablar, obviamente, como hoy no, de la cabeza lateral, la cabeza media del deltoides, ¿vale? Ok, mira, vamos a entrar rápidamente, o sea, de una, porque es lo que os gusta, ¿vale? Vamos a aplicar muchos vídeos, o sea, perdón, muchos ejercicios diferentes. A ver, básicamente, ya para entrar en tema, para entrar ya en lo que es el tema, ¿qué es lo primero que sabemos para hacer lo que es el trabajo de la cabeza media? Las elevaciones, ¿verdad? Ya sean con mancuerna, ya sean con polea, ya sean con una banda, pero sobre todo con mancuernas y poleas, ¿no? Lo primero que entendemos para, vamos a decir, enfocar, centrar, ¿no? O aislar la cabeza media son las elevaciones, ¿no? Los presses activan tremendamente la cabeza media, ¿vale? Como lo comenté en el vídeo anterior, que hablaba sobre los presses, press tras nuca, press militar de pie, el press con mancuerna incluso, y ya sin incluso ese press Scott que os comenté, ¿no? Ya si queremos hilar un poquito más fino en activación de la cabeza media, aunque estemos haciendo un press, ahí ya entraba el press Scott, como comenté en ese vídeo. Si no lo viste, te aconsejo que vayas a verlo, porque es muy interesante. Eso ya activan tremendamente, esos ejercicios, los presses ya activan tremendamente la cabeza media, ¿vale? Pero si ya nos ponemos, obviamente, para especializar o aislar, ¿no? Sí, aislar sobre todo, y enfocar aún más esa cabeza lateral, pues ya saben, todos nos viene enseguida a la cabeza, que son las elevaciones. Pero bueno, vamos a entrar directamente, como decía, en controversia y debate, que es lo que os gusta, ¿no? Bueno, para engancharos al vídeo, ¿no? Para engancharos al vídeo, pero no, básicamente porque necesitamos hacer esta corrección, aclaraciones, para poder seguir luego con todos los ejercicios que voy a mostraros en este vídeo, ¿vale? Ok, y lo primero es, mira, vamos a hacer el ejemplo con las elevaciones en polea, ¿no? Las elevaciones en polea es un grandísimo ejercicio para la cabeza lateral, buenísimo, muy bueno. Yo en este caso, como no tengo yo una polea, porque eso va desde abajo, yo tengo solo una polea, que ya lo he dicho muchas veces, que yo cuelgo aquí una de estas poleas que se pueden poner en cualquier sitio que tengas un hierro, ¿no? Que tengas un hierro arriba, una base arriba para colgarlo, que claro, al final esa polea solo va de arriba hacia abajo. No tengo una polea que vaya desde abajo, ¿no? Para hacia arriba, ¿no? Para tirar hacia arriba. Por lo tanto, vamos a explicarlo con una banda. Que, por cierto, aunque estéis vosotros en un gimnasio que tenéis acceso a una polea, hacer igualmente el trabajo de hombro, de elevaciones, con una banda, con una goma de estas, porque es diferente el estímulo, la resistencia es más progresiva y constante que la polea, suele ser un poquito más diferente, pero bueno, no hay una gran, o sea, son muy parecidos al final de cuentas, ¿no? La polea y la banda, con pequeñas matices a la hora de la resistencia que tiene, ¿no? Ya sabemos que una goma, mientras más la vamos estirando, más resistencia va haciendo, ¿no? Pero bueno, vamos, como decía, directamente al debate, ¿no? Si hacemos una elevación con polea, o en este caso, como tengo yo, con la banda, ¿cómo es? ¿Cómo la hacemos? ¿No? Siempre es, básicamente, hasta aquí, ¿verdad? Llegamos aquí y ya está. Pues mal. Siempre cuando vemos que alguien hace una elevación lateral con polea, ¿qué es lo que hace? Llegar hasta aquí, ¿verdad? Pues, ¿por qué digo que está mal? Porque hay que llegar totalmente el recorrido hacia atrás. Y aquí ya os estaréis echando las manos a la cabeza, diciendo, tío, eso está mal hecho. La elevación lateral siempre se hace hasta aquí solamente, nunca se hace hacia atrás, ¿no? Bien. Mirad.
Antes de que ya te pongas ahí, a lo mejor en los comentarios, mira, te voy a poner ahora mismo un vídeo de John Meadows, el gran John Meadows, ya fallecido, no hace mucho, hace dos años, si no me equivoco, ya falleció, pero había mucha gente seguidora de John Meadows. Él propulgó mucho el sistema de entreno del push-pull leg, no lo inventó él, ni mucho menos, el push-pull leg viene también de la vieja escuela, pero él lo promulgaba muchísimo ese sistema de división de entrenamiento, ¿no? Que era empuje, tirón y piernas. Bueno, hizo muchos libros también, escribió muchos libros, tenía ese famoso canal Mountain Dog, etc. Y de ese canal os voy a poner ahora un extracto de un vídeo donde el mismísimo John Meadows, un gran seguidor e ilustre para una gran mayoría de gente, sobre todo los culturistas de hoy en día, los que se basan solo en los bro science, ¿vale? Mucho en la ciencia. Bueno, pues tienen mucho a John Meadows como una referencia, por así decirlo. A mucha gente, muchísima gente, sobre todo los chavales jóvenes y la gente que está más o menos ya metida en el tema, están muy... Pues bueno, yo te voy a poner ahora un extracto donde el mismísimo John Meadows te explica cómo se hacen correctamente las elevaciones laterales. Míralo y ahora volvemos y hablamos. I can't remember when it was, but actually Dr. Serrano got me doing these. It's a cable side lateral, and we're going to start right here, and we're going to come up right here, and we're going to flex. Now, the first 15, 20 years of training, I was always taught side laterals were done this way. And I thought a lateral where you ended up like this was like terrible, sloppy form, right? I just didn't really understand, to be honest with you, but Dr. Serrano showed me this version of the lateral, and if you think about it, it's great for your side delt. Coming back, you can feel the contracting when you come back and hold it. So we're going to do a cable lateral this way. I like for my hand to be across my body, and what I'm going to do is pull up and back and flex, just like this. The flex is key, so don't just stop here. Come back and really flex. Your shoulders are going to be on fire by this point. We're going to bring our reps down a little bit more. Now we're going to come down to 8 to 10 on these. These feel awesome. You know what's crazy is I actually may feel that better in my side delt than anything else I do. It's funny, I just never thought that this range of motion was correct, but that's what happens when you're a young lifter and you think you know everything. I obviously didn't know everything. I've been fortunate to have a lot of people teach me through the years. Bien, pues ahí lo habéis visto. ¿Vale? Ahí lo habéis visto. El mismísimo John Meadows hablando de cómo se hacen correctamente las elevaciones laterales con cable en polea. Ya también, si habéis visto también la carátula de este vídeo, habéis visto ahí a Arnold Schwarzenegger también haciendo las elevaciones laterales completamente con ese recorrido hacia atrás. Y no era el único, ¿no? En aquella época de antigua, de los años 80, por ejemplo, está Eduardo Kawat, un culturista de los años 80, con un fisicazo también increíble, le llamaban el Rambo culturista, porque tenía un aspecto un poco, se parecía al Rambo, en lo que es la cara, y también se le veía haciendo elevaciones laterales con cable de esa manera. Looks like it's just packed on other muscles. It's a look as if he's ready to explode with power. There's no free space. There's no absence of muscle. It's almost too much at times. He came from the NABA Federation, by the way, over to the IFBB, and he was a tremendous pro champion in NABA. I was always impressed with his pictures from the NABA contest. I always looked at those pictures and I thought, my God, here's a guy that could do it. This is his best year. I mean, 1988, we see him. Entonces no era algo nuevo, ¿no? Pero, ¿qué os pasa si también ahora te comento de que, porque bueno, podemos estar diciendo, sobre todo en el vídeo que viste de John Meadows, cómo solamente lo explica en el cable. Pero, ¿y en las mancuernas? En las mancuernas. Otro gran ejercicio de elevaciones laterales,
que es siempre lo que vemos, hacerlas así, o ya no te digo cuando hacemos esta ligera inclinación de la muñeca, con el meñique llevándolo hacia arriba, ¿vale? Pero si te dijera que también se podrían hacer así, como hemos visto en las elevaciones laterales con cable, en polea. ¿Qué pasa si en mancuernas también lo hacemos así? Pues también ya se hacían, y es una opción, como por ejemplo el mismísimo Edward Kawat, también las hacía así con las mancuernas. Y hasta también incluso Bertil Fox, el grandísimo Bertil Fox. Okay. Pues él también hacía las elevaciones laterales de esa manera, ¿no? Bien, ahora, después de toda esta controversia de cómo hacer las elevaciones laterales, ya sea en el cable o en polea, a ver, yo nunca he sido partidario de los extremos. La gente es muy extremista con los pensamientos, con las ideas. O es negro, o es blanco, o es totalmente a la izquierda, o es totalmente a la derecha, o es totalmente arriba, o es totalmente abajo, o es totalmente aquí, adentro, afuera. Es decir, no, la gente siempre es muy de irse a un lado y defender eso con capa y espada y no salir de ahí, o no ver las variedades. Para mí el truco, y ahora os explicaré exactamente el porqué, de las elevaciones laterales, ya sea con la mancuerna o la mancuerna, es la variación. Sí que te diría que si vas a hacer las elevaciones laterales con la polea, con el cable, o en este caso con una banda, sí que creo que no sería una buena idea solamente llegar hasta aquí, ¿no? Sino hacerla completa. ¿Por qué? Porque el rango de movimiento, o bien, más bien dicho, la tensión mecánica hace que sea muy eficiente si llegamos a esa parte de atrás, ¿no? Como explicaba John Meadows, o como he visto con otros culturistas cuando lo hacían. ¿Con la mancuerna? Sí. Hombre, también depende del peso, pero ahora ya entramos directamente en las elevaciones laterales con mancuerna. Y creo que es aquí donde está la mayor versatilidad. Versatilidad y también estímulo en diferentes partes de las cabezas medias del deltoides. ¿Vale? Y esto es importante. A ver, porque en la cabeza lateral tenemos esta parte que ya lo explicaba un poco más o menos en el vídeo anterior de los preses, que el hombro trabaja también, aparte de las cabezas, la cabeza frontal, la cabeza lateral, la cabeza posterior, ¿no? Hacia los lados, por así decirlo, esa separación medias, ¿no? O sea, como de lados, está también las partes altas y partes bajas del hombro. Sobre todo en la cabeza lateral, es decir, la parte que enlaza con el trapecio, pero luego tenemos esa cabeza lateral, o ese enlace, mejor dicho, perdón, de la cabeza lateral, cuando se conecta con el bíceps, el brachialis, el tríceps, ¿no? Esta parte de aquí abajo, ¿no? Tan bonita que se ve en algunos culturistas sí y en otros no, es muy curioso. Ahora iremos viendo aquí, te voy a ir poniendo imágenes de cuando acaba, ¿sabes cuando acaba eso como en diamante, como en punta, ¿no? Que acaba aquí. Dexter Jackson, por ejemplo, era muy bonito.
Y hay unos cuantos que ahora a lo mejor iré poniendo. Y hay otros que no se les ve tanto, es que se les ve como más redondo, ¿no? Pero eso cuando acaba, bueno, el mismísimo Ligeni también le acababan los deltoides como en punta, ¿no? Aquí abajo, eso es precioso, eso es hermoso. Vale, ¿de dónde viene eso? Pues de la variante a la hora de hacer las elevaciones laterales. Si yo, por ejemplo, hago las elevaciones laterales, como ya hemos visto, si las hiciera en lo que se suele llamar la manera incorrecta de hacerlos, que ahora hemos visto que ya no es incorrecto, es solamente que es diferente, si lo hacemos así, estaremos trabajando la cabeza lateral que conecta más con el trapecio. ¿De dónde viene esa famosa elevación lateral que es girando la muñeca, que es llevando el dedo meñique hacia arriba? Pues viene de Vincent Gironda, del gran Vincent Gironda, ¿no? Pues él fue el primero, él fue el que dijo que había que hacer las elevaciones laterales haciendo esa giro de muñeca, que es pues llevando el dedo meñique, ¿no? El dedo meñique hacia arriba, ¿no? ¿Y por qué? Porque él decía que ahí estamos trabajando esa cabeza lateral baja, ¿no? Esa parte baja de aquí, eso que acaba aquí, ¿no? En la inserción con el brazo ya, ¿no? Con el braquiales, con el bíceps, con el tríceps, esto que está aquí abajo, ¿no? Eso de aquí abajo, esto de aquí, es lo que hace trabajar. También cuando lo hacemos con máquinas, las máquinas también van muy bien, son muy buenas, sobre todo si la máquina te hace tener ese ángulo de aquí. Ahora me viene sobre todo las Nautilus, ¿no? Pero bueno, seguro que hay muchísimas máquinas que llevaban ese ángulo así, ¿no? Sobre todo me gustan las que tienen la almohadilla, donde apoyas la almohadilla, plana. Esas redondas son un poco... Uf. Pero bueno, sí que es verdad que con las redondas puedes hacer diferentes... Puedes incluso estirar los brazos, se te queda aquí el rodillo apoyado aquí y podrías hacerlo así. Pero la mayoría de las máquinas de hombro, de laterales para hombro, te dejan esa posición del brazo aquí. O sea, no es solamente, si lo llevamos otra vez a las mancuernas, no es solamente elevar, o sea, girar la muñeca y elevar el dedo meñique, sino que es también poner el brazo en un ángulo de 40 grados, ¿no? Y ligeramente inclinado. Por eso también son tan buenas las elevaciones laterales inclinado, ¿vale? Cuando nos apoyamos y nos inclinamos ligeramente, son increíbles estas elevaciones laterales. Son buenísimas, buenísimas, ¿vale? Entonces, te estarás preguntando, bueno, entonces, ¿cómo hago las elevaciones laterales con mancuerna? Vuelvo a repetir que para mí las elevaciones laterales con polea hay que hacerlas con ese rango completo, como ya visteis, como lo explicaba John Meadows y en los vídeos que puse ahí de Eduard Kawad, o la misma carátula de este vídeo, donde se ve a Arnold haciendo la elevación lateral totalmente con el brazo hacia arriba. Pero bueno, como decía, os estaréis preguntando, bueno, entonces, ¿cómo hago las elevaciones laterales con mancuerna? Hazlas de todas las maneras diferentes posibles. El secreto del deltoides lateral es hacer la mayor cantidad de versatilidad de ángulos posibles y de estímulos, ya sea con mancuerna, con la polea, y ahora iremos viendo otras cosas. Pero la clave es la versatilidad de ángulos de movimiento. Ya no solo en los brazos o en las muñecas, girando las muñecas, etcétera, o haciéndolo así directamente, sino incluso hasta en la posición del cuerpo, que ahora lo comentaré. Pero para cerrar un poco las elevaciones laterales con mancuerna de pie, yo te aconsejo que lo hagas de diferentes maneras. O sea, para resumir, ¿no? Estaría el clásico, que es así, ¿vale? Que es un poco con las mancuernas hacia adelante, las mancuernas aquí adelante, y empezamos, giramos y giramos la muñeca, ¿no? Llevando el dedo meñique hacia arriba y con el brazo no totalmente estirado, sino en un ángulo de 90 grados. Eso es una. La otra es directamente elevación lateral, totalmente el brazo recto, sin giros de muñecos, ni nada. De muñeca, perdón, ni nada. Brazo totalmente recto. Es muy bueno, es muy bueno. Supuestas elevaciones laterales erróneas, como ya vimos como la hacía Eduard Kawad o Bertil Fox, totalmente hacia arriba. Obviamente aquí no podéis utilizar grandes pesos,
Pero es que ahí está la otra clave también. Y entonces, si quiere usar muchos pesos, porque va muy bien también a veces usar elevaciones laterales pesadas. Ahí ya lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, estas mancuernas, aquí tengo 17 kilos, si no me equivoco, pesadas. Para elevaciones laterales ya es pesada. ¿Cómo lo haríamos aquí? Pues de la siguiente manera. Esto es, bueno, con trampa, obviamente con trampa, es como si hiciéramos un curl de bíceps muy pesado, en la que hacemos trampa, no está mal hacerlo de vez en cuando, estamos usando fuerza, va bien, es otro estímulo, ya lo hemos hablado eso. Hay periodos de fuerza, fases de fuerza, hipertrofia, bueno, o en un mismo entrenamiento, puedes variarlo. Como digo, la clave para el máximo desarrollo y hipertrofia en una sesión de entreno, sobre todo el deltoide lateral, es la mayor variante posible, la mayor versatilidad y variedad posible. Eso no significa que tampoco hagáis un entreno maratoniano, pero de vez en cuando va bien. Cuando estéis en la fase de máxima hipertrofia, con definición, para los que no compiten, pleno verano sería, y para los que compiten, pues bueno, cuando se acerca la competición, es hacer series gigantes, o sea, no solo series gigantes, perdón, circuito, hacer el entrenamiento de hombro en circuito, eso es brutal. Ya lo expliqué en el vídeo del anterior, de presses de para hombro, que el hombro, los deltoides, son muy receptivos a ese tipo de estímulo. De máxima congestión, pero maxísima congestión. O sea, congestión no, o sea, quemazón pura y dura. Y eso lo consigues a base, pues, de circuitos, de entrenamiento en circuito. Es decir, hacer 10 ejercicios sin parar, uno tras otro y demás. Pero hacer también una elevación lateral pesada va muy bien, va muy bien. Vale, eso sería una, ¿no? Que es, como viste, con trampa, obviamente, haciendo una ligera trampa, con balanceo. Pero también, si os fijasteis, ni giro de muñeca ni nada, olvidaos de eso. Ahí os vais a lesionar, directamente te vas a lesionar. Entonces, pues incluso con la mancuerna, en este caso con el pulgar hacia arriba, al revés de lo otro, que es con menos peso, hacer con el meñique hacia arriba, ¿no? En este caso, el pulgar hacia arriba. Así en las elevaciones no pasa nada, o vas a trabajar. Otra muy buena también es ya con unas mancuernas muy pesadas, pero pesadas, ¿eh? Estamos hablando de mancuernas de 30 kilos para arriba, ¿vale? Sería hacer esto así. Solamente 3/4 del rango de movimiento. Este entreno también este ejercicio es buenísimo, es muy brutal. Pero si usáis mancuernas muy pesadas, que solamente estáis haciendo un balanceo, como quien dice, ¿no? O sea, es en péndulo. De hecho, creo que se llama así, si no me equivoco. Elevaciones en péndulo, ¿no? Porque es casi como solamente estáis haciendo un péndulo, ¿no? O sea, es como un péndulo que solamente se mueve así. Solamente esto. Está trabajando el deltoides también. Ahí, cuando yo hago este tipo de ejercicios, me gusta hacerlo. Por ejemplo, hago esas muy pesadas así, luego cojo unas mancuernas más ligeras y ya me elevo más, ¿no? O, bueno, no tan ligeras como esta, quizás un poco más, ¿no? Y me elevo más, ya elevo. Luego cojo otras más ligeras todavía y ya hago con el giro de muñeca, ¿no? Llevando el meñique hacia arriba. En una serie gigante, triserie, etcétera, ¿no? Super serie, en fin. Me gusta hacerlo así, ¿no? Otra elevación muy interesante, que es, yo casi nunca hago las elevaciones laterales totalmente rectas aquí, como se suele ver en esos vídeos de como automáticos de... Hay vídeos por ahí de YouTube que veo a veces o en las redes sociales, no es una persona, es hecho con un ordenador, ¿no? En computadora, ¿no? Y que va haciendo, ¿no? Y siempre lo muestran así, ¿no? Haciendo las elevaciones súper estrictas, como en Cristo, ¿no? Que se llama así. Así tal cual solas no me gusta hacerlas. Hombre, si las combino con, por ejemplo, como vimos ahora, unas elevaciones pesadas, ¿no? Y tal, sí. Pero, ¿sabéis cómo me gusta a mí hacer las elevaciones así súper estrictas, rectas y demás?
Me gusta hacerlo con el sistema de isotensión, o sea, perdón, isométricas, que es, por ejemplo, elevamos y dejamos una arriba y hacemos 5 repeticiones, por ejemplo, en una. Luego esta la dejamos arriba, hacemos otras 5 con la otra. Luego repetimos. Oh, esto es brutal, ¿eh? Esto me cago en la puta. Y cuando ya acabamos, podemos hacer, ahí yo hago, por ejemplo, la hago ya de manera, no las mantengo arriba, esto ya es para quemar y congestión a tope, ¿no? 5 cada una, pero de manera alterna, y ya, para rematar, a lo mejor hago 10, ya elevaciones simplemente normales, ¿no? Uf, esto es brutal, ¿eh? Ese tipo de entrenamiento para los hombros es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno. Seguimos con las elevaciones laterales, mirad. Seguimos con las elevaciones laterales. Vale, la siguiente variante de una elevación lateral es aquí ya cambiando el ángulo del cuerpo, como os comenté anteriormente. Y tenemos en realidad dos. Una en la que nos inclinamos hacia un lado o nos podemos inclinar en el otro. Por ejemplo, es decir, si yo tengo la mancuerna en este brazo, tengo dos variantes de inclinación. Una es en el banco, que la voy a mostrar ahora. ¿Vale? Nos tumbamos en un banco, por lo tanto yo tengo tengo la mancuerna en este brazo y tendría que elevarlo así, ¿no? Esto según por medio de electromiografía. La electromiografía es lo que es por medio de estímulos eléctricos, al hacer los ejercicios se ve la mayor reclutación de miofibrillas, y etcétera, ¿no? Por lo tanto, a una mayor reclutación se da por entendido de que hay un mayor estímulo, ¿no? En ese músculo haciendo ese ejercicio en concreto. Pues según la electromiografía, este ejercicio es el que más activa la cabeza lateral, ¿vale? Y bueno, es básicamente, pues nos tumbamos y la elevamos, ¿no? Ahora bien, a mí me gusta, ya solo hacerlo así, va muy bien, ¿vale? Este ya es un ejercicio para matar, se haría al final del entrenamiento de la cabeza lateral o pues en una serie gigante o en un circuito, ¿no? Obviamente. Vale, como decía, ya solo en esta posición, ¿vale? Ya solo en esta posición ya va muy bien. Ahora, a mí me gusta más una versión que se la vi a Eugen Teo. Te dejo por ahí su Instagram. Este es es un americano, pero es un asiático en realidad. Lo que pasa es que ha nacido en Estados Unidos. Será de padres asiáticos, creo, no lo sé. Tampoco me importa, pero bueno, es un chino. Es un asiático, pero de americano, con unos conocimientos brutales de entrenador, brutales. Él ha hecho vídeos con John Meadows, ¿vale? Y él ya ha hecho varios vídeos con John Meadows, hizo varios vídeos con John Meadows. Tiene unos conocimientos brutales. Y su versión me gusta mucho más, ¿vale? Bueno, la versión de Eugen Teo, como digo, me gusta mucho porque le da un rango de movimiento bastante interesante. Y es, desde aquí adelante, en vez de desde aquí adelante, eleva la mancuerna y en vez de bajarla otra vez en la misma posición, la parte negativa, la parte excéntrica, la lleva hacia atrás, así. Y luego ya desde aquí vuelve a la posición. Entonces viene a ser básicamente como dos movimientos en uno, o dos recorridos diferentes en uno, ¿no? Podríamos tener solamente este de aquí, ¿vale? Que sería solo este, pero Eugen Teo lo lleva aquí, hace la excéntrica hacia atrás, pero luego la concéntrica, la positiva, vuelve desde atrás. Y luego ya haces también lo que hiciste, o sea, es inversa y reversa, ¿no? Vuelve todo, pero en diferentes como ángulos de movimiento. O sea, es muy interesante, ¿vale? Por cierto, también hay un vídeo muy famoso, bueno, del famoso Pumping Iron, ¿no? El famoso documental de Arnold Schwarzenegger de la era dorada del culturismo, en la que se le ve a él haciendo a Arnold Schwarzenegger este mismo movimiento y lo hace así, si os fijáis. O sea, lo hace así, en ningún momento lo hace del lado, ¿no? Lo hace así. Muy famoso, ¿no?
Y en realidad este movimiento se parece bastante al que veíamos con las elevaciones en cable, ¿no? Las elevaciones en polea, o esa misma elevación de las mancuernas hacia atrás, ¿no? También Sergi Nubret lo solía hacer mucho así, el gran Sergi Nubret. Entonces, pero yo prefiero esa versión, me gusta muchísimo esa versión de Eugen Teo, ¿vale? Creo que es de él, no sé, yo se la vi a él, no lo sé. Y luego tenemos la versión contraria, es decir, el ángulo al revés. También me gusta mucho eso. Yo lo suelo hacer en realidad afuera, pero déjame ver si lo puedo hacer aquí, para no tener que ahora mover la cámara y toda la mierda. Por cierto, el peso a usar aquí es bastante ligero, obviamente. La versión, no sé, a ver. No, yo creo que aquí no me va a servir, esto se va a ladear. No. Bueno, llevamos la cámara para afuera, y así lo veis. Vale, la otra variante opuesta a la que acabáis de ver, en la que estamos inclinados hacia un lado, que es apoyándonos en un banco, vendría, pues agarrándonos en un soporte, ¿vale? Cualquier soporte que tengamos, que nos aguante, y es simplemente pues el ángulo contrario, ¿no? Esta versión es muy, muy buena también, es muy, muy buena, ¿vale? En la que estábamos en el banco, nuestro ángulo era así, que es mejor obviamente estar tumbado en un banco inclinado, y la otra es simplemente cogiéndonos, tenemos que cogernos y nos apoyamos así, y hacemos un ángulo de también pues de 45 grados, ¿no? Y elevamos. Esta versión también es buenísima, buenísima. ¿Diferencias de uno y otro? Pues muy simple. En la que estamos inclinados en el banco inclinado, la parte más de mayor tensión del recorrido es cuando empezamos, ¿no? Es cuando empezamos. Y aquí la porción más difícil del recorrido, donde puede haber más tensión, es no cuando empezamos el movimiento, aquí prácticamente no hay nada de tensión, sino cuanto más vayamos elevando, ¿no? Cuanto más vayamos elevando la mancuerna, la tensión es mayor, ¿no? Entonces, una muy buena variante, una muy buena diferentes versiones. Para hacer las mismas en un mismo entreno, bueno, si ya vienes de tantas elevaciones, que si cable, que si mancuerna, que si tal, bueno, es irla variando, ¿no? En el entrenamiento. Bien, otro ejercicio muy interesante que te quiero enseñar es lo que comentaba antes sobre esa variación que tenemos de la misma cabeza lateral separando un poco el enlace, ¿no? Esa parte de arriba, ¿no? El enlace en el trapecio, ¿no? Esa cabeza lateral que empieza más desde arriba y luego la que está aquí abajo, ¿vale? ¿Os acordáis cuando explicaba que el hecho de hacer esa elevación en laterales con mancuerna, girando la muñeca y elevando, ¿no? Elevando el meñique hacia arriba, nos activaba, y también con el ángulo, obviamente, ¿no? Con el ángulo en 90 grados nos activa más esa parte de aquí abajo de la cabeza lateral, ¿no? Ese enlace para que tengamos ese desarrollo hasta abajo del hombro, ¿no? Completo, ¿no? Sobre todo aquí abajo, que eso se ve muy bonito, obviamente cuando también estamos definidos, ¿no? Empezamos a definir, pero que tenemos ahí abajo. Pues si queremos aislar o enfocarnos aún más solamente en esa parte, te traigo un magnífico ejercicio que lo inventó, volviendo otra vez al gran Vincent Gironda, y que se llama Swing Dumbbell Raise, ¿no? Swing Dumbbell. Y es de la siguiente manera. Si alguno por ahí lo ha visto alguna vez, lo habrá visto, pero creo que mal hecho. ¿Habéis visto por ahí un poco la foto ahora de Vincent Gironda? Cómo sale haciendo, lo que pasa es que es solo una foto. No se puede quizás apreciar muy bien, pero es un ejercicio muy raro de ver, muy raro, y el que a lo mejor por ahí lo haya visto, por casualidad o por lo que sea, creo que seguramente que lo ha visto mal, y es, digo el que lo ha visto y el que yo digo que está hecho de mala manera, que hacen como un híbrido, es decir, en un brazo hacen la elevación lateral y en el otro hacen la frontal, ¿vale? A esto le llaman
el famoso swing dumbbell. Pues eso no es el swing dumbbell. Eso como mucho puede ser otra variante que quieres aplicar en la que estás trabajando lateral y frontal. No. Para hacer eso que estamos hablando, de querer trabajar esa parte la más baja posible del deltoide lateral, que es ya aquí casi en el brazo, el swing dumbbell de Vince Gironda es así. Es decir, alternamos, obviamente, el movimiento, ¿no? El brazo que se queda más estirado se queda en realidad como si fuera a ser igual a una elevación lateral con giro de muñeca, así. O sea, se queda en un ángulo de 90 grados, pero el otro está aquí. De hecho, es más, tenéis que casi llevar vuestra frente o nariz a la articulación del codo, prácticamente. Y siempre también elevar el meñique. ¡Oh, Dios mío! Se siente de una manera... como quema. ¿Vale? Es decir, es un alternante, ¿no? Por eso se llama swing, ¿no? Uno lo hacemos con el brazo prácticamente cerrado, ¿vale? Y llevamos ahí la cabeza ahí, a esta parte que me refiero aquí, y se siente. Y el otro como una elevación lateral normal, de estas de giro de muñeca, en la que se queda a 90 grados. Pero esto no es ni 90 grados, estoy totalmente cerrado. Y luego el siguiente así, ¿vale? Ese es el famoso swing dumbbell, ahí vas a trabajar ahí. Sí que es verdad que Vince Gironda le gustaba hacerlo en super serie, en la que hacía primero un remo con barra para hombro. Aquí tenemos otro movimiento de lateral, ¿vale? Pero no es... Si lo hacemos así, bueno, sí, algo hay de lateral, obviamente, pero bastante trapecio también, ¿no? No es malo hacerlo, ¿eh? O luego también tenemos, ya con el agarre más separado, pero seguimos haciendo solamente el remo al mentón normal. La versión de Vince Gironda, que le gustaba combinar siempre este ejercicio, hacía este primero y luego el swing dumbbell, el swing con mancuerna, de la siguiente manera, también el agarre abierto, más o menos a la anchura de los hombros, y lo hace de esta manera. No es tan remo aquí, no va pegado al cuerpo, sino que va hacia la frente y separado del cuerpo. Ligeramente inclinado y elevando al máximo. Chicos, es hombro puro, es lateral puro, no hay nada de trapecio ni nada. Incluso, aunque yo ahora siga con la misma separación del agarre, pero lo haga pegado al cuerpo, hacia el mentón, sí, siento obviamente, hay diferencia en hacerlo con el agarre cerrado. El agarre cerrado entra muchísimo el trapecio, sigue trabajando igual el deltoide lateral, pero entra ya bastante el trapecio. Si yo solamente el único cambio que hago aquí es la separación del agarre, ya no entra tanto el trapecio, sigue entrando. Pero si esto ahora luego lo cambiamos, en vez de que sea al mentón, ¿no?, pegado al cuerpo, ligeramente inclinado, y nos separamos y lo llevamos más arriba y bastante separado del cuerpo y más arriba de la frente casi, es deltoide lateral total. Imagínate luego a eso, seguimos con el dumbbell swing. Pues tenéis una de las mejores super series para deltoide posterior. A Vince Gironda le encantaba hacer estos dos ejercicios en super serie, como decía, en series de 8. De 8 series. Bueno, en realidad 8 en total, que vendrían a ser 4 de mancuerna y 4 de la barra, ¿no? Con repeticiones de 10, por ahí 8, 10 repeticiones. Eso en super serie es criminal. Pero ya te digo, en series de 8 super series. 8 super series de esas y quedas, vamos, del deltoide posterior quedas totalmente servido.
¿vale? El face pull, que lo conocemos para posterior y es para posterior, también activa enormemente, según la electromiografía, enormemente la cabeza lateral. Bueno, sería uno bueno para empezar. Bueno, en realidad esto hay que ponerlo, yo lo tengo desde abajo, pero habría que ponerlo hacia arriba. Pero es obviamente elevando bastante los codos, activa bastante la cabeza lateral. Podríamos hacerlo al empezar, antes de empezar todos los ejercicios que vayamos a hacer de la cabeza media, o al final para rematar, también podría ser. Y ya por último, ya para acabar este vídeo, te voy a enseñar dos movimientos que funcionan. Uno en realidad serviría muy bien en un periodo de estancamiento quizás, o bueno, o para dar otra variante, que era lo que decíamos al principio. En la versatilidad, en la variedad, está el secreto. Una elevación lateral con barra, con una barra EZ o una barra corta, y hacer una elevación lateral con la barra. ¿Por qué? Porque aquí estáis trabajando el equilibrio, ya que tenéis que intentar mantener el equilibrio, que la barra no baile, obviamente, ¿no? Si cogemos, obviamente cogiendo la barra desde el medio, del medio, y se hace tremendamente difícil y pesado. Tremendamente difícil y pesado. Por el simple hecho de estar también trabajando con, ¿os fijáis? Trabajando con el equilibrio de la barra. Este es un ejercicio fantástico también para dar más versatilidad o estancamiento y demás. Y ya por último, esto viene muy bien hacerlo en un entrenamiento de circuito, donde estamos haciendo una gran variedad de movimientos, que por cierto, otro movimiento muy interesante para los posteriores es, por ejemplo, también hacer este movimiento que se le llaman alrededor del mundo o algo así, que es hacer una elevación lateral, pero llevando incluso totalmente hacia arriba. Aquí ya podemos variar también los agarres. Esto es un movimiento también bastante bueno para aplicarlo en circuitos, más que otra cosa. Más que otra cosa. Bueno, también tenemos, de este mismo, existe el 21, el famoso 21. Aquí en los hombros también se puede hacer el 21, que es, hacemos primeramente la parte más difícil del recorrido, que es esta, de arriba, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego hacemos la entera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, Dios mío. Y ya luego solo la parte baja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quemazón pura. Pues ahí tenéis otra variante y otra que os quiero enseñar. Aquí obviamente voy a mostraros con la escalera, pero cualquier estructura que tengáis en el gimnasio que haga un ángulo de como una V inversa, ¿no? Esto que estáis viendo aquí, esto así, ¿vale? Y esto es muy bueno hacerlo al final de ya sea una serie gigante o un circuito. Si es un circuito, mejor todavía. Un circuito de hombros, mejor todavía. Y es, cuando acabes, es una isotensión. Te pondrías aquí, ¿vale? Y lo que tienes que hacer es, aquí te apoyas en esta parte, en un lado aquí, en el otro de aquí, y tiras hacia afuera con toda tu fuerza y aguantas ahí, y aguantas, tirando hacia afuera, luchando con la estructura, empujándola hacia afuera. Lo máximo que puedas. Oh, Dios mío. La tensión es brutal. Aquí me he tenido que agachar porque esto es más bajo, pero si podéis encontrar una estructura, sobre todo en las estructuras donde se suelen poner las barras, ahí, de hecho, eso, si os fijáis, es así. Tiene esa forma, ¿no? Madre mía de polvo. Tiene esta forma así.
¿Sabéis, no? Donde se van poniendo las barras en un lado, luego en otro. Eso, de hecho, os queda a la altura bastante bien. Uf, esto es criminal. Pues esa técnica de isotensión va muy bien, muy bien. Para acabar una super serie, bueno, serie gigante o circuito, bueno, o al final del entreno, ya está. Al final del entreno, pum, hacéis eso. Y eso el hombro también te lo va a agradecer enormemente. Ahora, preparaos para el dolor y la quemazón, ¿vale? Tenéis que estar aguantando y estar ahí tú luchando con la estructura, empujándola, ¿no? Intentando como abrirla, ¿no? Mentalmente, obviamente. Así que, bueno, creo que eso sería todo. Creo que hemos tocado todo. He ido bastante rápido para que el vídeo no se hagan eternos, se me suelen hacer muy rápidos. Aún así, yo en cada vídeo pongo capítulos, ¿vale? Para que le quiera, sobre todo el que quiere volver, porque, bueno, o quiere ir más rápido viendo el vídeo, porque hoy en día la gente es muy impaciente. Somos ¿no? La gente es muy TikTok, muy short vídeos. Es una pena, cada vez tenemos menos paciencia. Me incluyo, hasta películas le cuesta hoy en día a la gente ver. Imagínate, estamos en una sociedad, no sé, bueno, sin comentarios. Pero aún así yo en los vídeos siempre te pongo los capítulos, ¿vale? Bueno, o el que se ha visto todo el vídeo, aún así te lo agradezco. Déjate un like si te ha gustado, ¿vale? Te agradezco en todo caso que hayas llegado hasta el final. Pero si luego quieres volver a ver el vídeo y ver algunos ejercicios específicos, yo siempre pongo capítulos en los vídeos, ¿vale? Así que creo que esto sería todo. Creo que lo hemos tocado todo. Creo que no me deja nada en el tintero. Espero que os haya gustado. Recordad, como conclusión, al final ya tenemos lo que es la clave, el secreto para el desarrollo máximo de esos deltoides laterales, de esa cabeza media del hombro, tan importante porque es lo que nos da esa amplitud hacia afuera, hacia los lados. Aparte, obviamente, de hacer presses, muchos presses, que ya lo comenté en un vídeo, es a la hora de ya focalizarnos en los ejercicios que aíslan esa cabeza lateral, que aíslan, de cierta manera, esa cabeza lateral, es la versatilidad, chicos. No seáis extremistas, no seáis, ahora esto sí, este uno, bueno, no. Las elevaciones laterales hasta aquí van muy bien. Así también van muy bien, ¿vale? Matizaría con la polea, con el cable, en que no llegues hasta aquí, hazlo completo, va mejor todavía porque como tenemos esa tensión constante, esa tensión mecánica que nos da la polea o una banda, una goma, es como su tensión es diferente, la tensión mecánica es constante, aprovéchala y llévala hacia atrás y veréis que va a trabajar bastante esa cabeza lateral. Y luego toda variedad de ángulos, de giros, hazlo todo. No te limites y vas a tener un desarrollo de deltoides lateral completo, desde arriba, desde el trapecio hasta aquí abajo, ese famoso enlace que ya habéis visto muchas fotos y demás, ¿vale? Así que nada, pues chicos, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos queda un vídeo más para completar un poco toda esta saga de los hombros, que es el siguiente será la cabeza posterior y la cabeza frontal, ¿vale? Miraremos todos los mejores ejercicios, rutinas y demás. Así que eso sería todo. Gracias por haber visto. Sígueme en Instagram, deja tu like, suscríbete y cualquier comentario o duda, házmelo saber. Hasta el siguiente vídeo.